recordando a Carlos Monsiváis. El día de hoy se cumplen 10 años sin Carlos Monsiváis. Y el pensamiento final del programa es una frase precisamente de Carlos Monsiváis. Pero me voy ahora con Paco Ignacio Taibo II, que lo tenemos ya en vivo para platicar con él. Y te saludo con muchísimo gusto, Paco. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Un placer estar contigo. Igualmente, Paco, así dicho de pasada, ¿qué opinas literariamente de Carlos Ruiz Zafón? Así de pasada. De pasada nunca me gustó, lo lamento. Leí ¿La algunas de sombra sus del cosas, viento la pero nunca... leíste? No, pues sí. Leí La sombra del viento en su día y además lo conocí en alguna feria de libro y no me calentó. Pero mira, en esto de la literatura, mi respeto, una mala novela cuesta casi tanto trabajo para escribirse como una buena. Y nunca me emocionó mayormente como narrador. Lástima, nadie merita joven. No, es lo que le decía yo al principio a la gente. Oye, fíjate que, bueno, voy a la pregunta más general en principio y luego hay preguntas aquí muy interesantes que te está realizando la gente en Twitter que les pedí que comentaran. Te quiero preguntar, ¿cómo ubicar el Fondo de Cultura Económica y todo el esfuerzo que tú has venido haciendo desde antes de estar en el Fondo de Cultura para que la gente lea cómo regresar a la llamada nueva normalidad? ¿Cuándo regresa el Fondo de Cultura Económica? Ese de Miguel Ángel de Quevedo, donde además está la cafetería que venden unos tamales exquisitos y es muy rico, es el lugar para ir a leer. ¿Cuándo vamos a regresar? Bueno, primero vamos a regresar muy lentamente. Estamos empezando a regresar. Tenemos activa la librería virtual del Fondo de Cultura y la librería virtual de Ducal y estamos vendiendo por teléfono pedidos y por mecanismos de contacto virtual. Llevamos además 630,000 libros regalados desde que empezó la epidemia para descarga gratis y vamos a ir lentamente regresando. Primero, algunas librerías van a abrir puerta, aunque no se va a permitir el acceso a la librería, van a hacer venta de mostrador externa, luego en algunas ciudades, en otras se van a recibir pedidos y se va a hacer entrega a domicilio, cosa que empezamos a probar en 160 colonias del área metropolitana de la Ciudad de México con un relativo éxito, porque resulta que era más caro que te mandaran el libro que comprarlo, lo cual era un crimen. Entonces empezamos a hacer entrega a domicilio, lentamente. Entonces va a ser un proceso, la reapertura de las 115 librerías que tienen en conjunto el Fondo y Educal, que estamos trabajando juntos desde hace 14, 15 meses. Oye, Paco, ¿y este servicio de entrega a domicilio es propio del fondo o van a enriquecer más al señor Bezos y Amazon? No, es propio del fondo. Para que no cueste, asumimos nosotros que hay un equipo en el área metropolitana del DF, lo va a ver también en Guadalajara, lo va a ver en León, Guanajuato y lo va a ver en Monterrey de entrega a domicilio en área urbana. En Guadalajara se va a surtir a Guadalajara y a Tonalá, en León a toda la población y en Monterrey a toda la población. Y nosotros asumimos los costos. Me pregunta por acá Miriam Rocha a través de Twitter, me dejó la pregunta, ¿han aumentado la demanda de libros durante la pandemia y cuáles temáticas son las que la gente ha buscado más durante la pandemia? No sé si tengas un dato como ese. Sí, no ha aumentado. Cuando dejas de distribuir en 115 librerías, abandonas los tianguis, abandonas los tendidos, abandonas las ferias del libro, abandonas los recorridos de los librobuses que ya teníamos lanzados por toda la República, desciende de una manera brutal. Nos defendemos en términos de la relación con los lectores a través de las librerías virtuales, pero es una defensa muy menor, del 10%. El volumen habitual de relación entre libros producidos por el fondo. En materia editorial estamos al 50% de lo que estábamos. Tuvimos nuestras 2 imprentas cerradas, por lo tanto no podíamos producir. Nos concentramos en producir portadas, trabajo editorial, etcétera, contratos para el futuro, pero estamos muy por abajo
de lo que era enero y febrero, donde había un despegue brutal del trabajo del fondo. Los temas, sigue dominando la literatura para niños y jóvenes. En los libros de regalo, el número 1 son libros infantiles, y el 2 y el 3. Ahí por ahí del 4 aparecen ejemplares de Vientos del Pueblo, de Elena Poniatowska, de Guillermo Prieto, y por ahí del 6 o el 7 o el 8, los cuentos completos de Dostoyevsky. Fíjate que por ahí le decía yo a Andrés, que hablé con él Ruiz, para que hagamos la entrevista, le decía a Andrés que ojalá que pudiéramos establecer ahora en este nuevo espacio, en contexto, en la octava, que va a contracorriente, sin duda, como todo en la vida, cuando se pretenden hacer cosas, ojalá que pudiéramos establecer un tipo de conexión del fondo y este programa y la octava para ayudar a la distribución de libros y que televidentes, en fin, puedan tener, piénsalo y me dices, oye, me dice por acá Giovanni, ojalá pueda preguntarle a Paco acerca de cómo está la situación laboral del equipo de trabajo en el Fondo de Cultura Económica, ahora con la situación de la cuarentena, despidos, gente perdiendo su trabajo, laboralmente, ¿qué está pasando en el Fondo de Cultura Económica? Creo que es una muy buena pregunta. Bien, una oferta y una pregunta. La oferta es sí, todo lo que colabora a crear redes de distribución directas, a poner en manos de los lectores información sobre libros interesantes, vamos, puestos. Cuando quieran hacemos un plan con la octava, a la que le tengo particular cariño, para ponerlo en marcha. Una sección de cómo consigo lo mejor que ha aparecido en mi vida en materia de lectura esta semana y cuáles son los caminos para que me llegue lo más barato posible. La Excelente. situación laboral, no hemos despedido ni a una sola persona. Hemos mantenido los salarios de todos los trabajadores del fondo y de todos los trabajadores de Educal y de la Dirección General de Publicaciones. Ni un solo despido. Pues eso es una muy buena noticia, ni un solo despido, por aquí te contestan. Aquí preguntan cosas que no te quiero, porque no, eso contamina, son tóxicas, gente tóxica que está preguntando cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, te voy a leer una, dice, no, Paco es otro San Juanito, más de la cuarta, pero como es hombre ni lo tocan, al nepotista y amiguista ese, si quieres echarte esa. Pues lo que pasa es que, bueno, nepotista, de Cornelio Nepote, no, que de veras son serios, porque a la hora de la injuria, los sapos y los topos sí andan desatados, pero ¿qué? Mis relaciones con mis amigos y parientes son extralaborales, nadie trabaja en el fondo, nadie tiene sueldo del fondo, ¿de qué hablan los calumniadores, no? Entonces, ¿qué caso les hace? Y es una lástima, porque el nepotismo había que medirlo, Una cosa es darle empleo a un primo pendejo que tienes ahí y que cobre como aviador, y otra, si tienes un hermano que es brillante y que sabe trabajar, darle chamba. Pero bueno, hemos cubierto no solo las formas, sino también la profundidad del contenido. Nadie, ningún pariente del equipo de dirección del fondo trabaja con nosotros. Bien, Paco, te pregunto yo ahora, más allá de lo que está comentando la gente, ¿la pandemia puso a la cuarta transformación en cuarentena? ¿Descarriló la fuerza, la energía que traía este gobierno de López Obrador para intentar hacer una serie de cambios importantes en el país? ¿La pandemia vino a molestar esto? Era inevitable, a nosotros y a todos, al planeta entero, a pensar que con o sin pandemia todo hubiera sido igual. Te lo digo desde el punto de vista personal del trabajo que estamos haciendo en el fondo. Estamos en pleno despegue en enero y febrero. Cientos de actividades y estábamos llevando libros a comunidades que nunca habían tenido un libro, regalando libros a grupos de niños indígenas en Sonora, en Chiapas, en la Sierra de Veracruz. Estábamos llegando a hacer clubes de lectura en las normales. Estábamos produciendo libros muy por abajo del precio. Estábamos distribuyendo masivamente libros sacados de las bodegas que estaban ahí ahogados en las bodegas del fondo. Y de repente, sacatracas. Llega la pandemia y congela estas oportunidades y estas posibilidades. Era inevitable y había que adaptarse a ello.
Pero además, yo cada vez que alguien critica al gobierno, yo digo, pónganse 2 segundos a pensar en qué condiciones los gobiernos anteriores le entregaron al gobierno de López Obrador la infraestructura sanitaria. ¿Cuántos sabemos de hospitales que no tenían camas, de medicinas que se habían vendido por abajo de la mesa, de negocios turbios de administradores? Y esa fue la infraestructura sanitaria que el gobierno de la 4T heredó. Ya bastante milagro se ha hecho con esto, pero sobre todo ha nacido una nueva política de información. Yo nunca se me olvidará como los muertos del temblor disminuían todos los días gracias a los informes del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y cómo cada vez que alguien decía, les garantizamos que el peso no va a descender, tú decías, chale, mañana devaluación. Yo creo que ha habido transparencia informativa y esto es un acto de salud mental. Claro, tiene un costo. El costo de asumir el bombardeo sistemático de los chayoteros de ayer, que hoy se han vuelto los portavoces de la libertad de expresión. Déjame reírme un rato, man. Río de Janeiro. Paco, estamos llegando al final del programa. Oye, me entusiasma muchísimo esa idea, en verdad, de coadyuvar, sumar fuerzas para buscar, transformar y que llegue más la lectura por todos lados. Ahí te busco, ¿no? Y platicamos y te agradezco mucho este primer enlace con este programa en Contexto en la Octava, siempre recordando a tu papá, que siempre me dio entrevistas interesantes, importantes, lleno de amabilidad, todo un tipazo, y aquella sección cultural del Universal, Paco Ignacio Taibo I, el gato oculto. Lo recuerdo con mucho aprecio. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la charla. Un placer, y vamos a armar algo. Vamos a armar algo entonces. Perfecto. Gracias, Paco Ignacio Taibo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece? El Fondo de Cultura Económica, la Octava, lo voy a hablar la próxima semana y hacemos una pausa